Hola, mi nombre es Mitzi y en este video hablaré sobre la importancia de la comunicación verbal y no verbal en mi interacción personal y grupal como futura ingeniera textil. Bueno, desde nuestros antecedentes nos hemos comunicado para poder transmitir mensajes ya sea con otro individuo o entre grupos de personas. Un ejemplo claro fue la comunicación de los Homo sapiens sapiens, que se comunicaban a base de movimientos, señales e incluso sonidos. Pero, ¿y qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Y dentro de la comunicación está el lenguaje, que es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir mensajes. Podemos decir que existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Pero, ¿y cuál es la comunicación verbal? La comunicación verbal, también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras, y corresponde al lenguaje construido por palabras, los sonidos que emanan también nuestra boca. ¿Y qué es la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señales o señas relacionadas con la forma de comunicación que no son palabras escritas u orales. Un ejemplo fue el tipo de comunicación del Homo sapiens sapiens, ya que su signo de comunicación fue mediante movimientos y señas. Estos dos tipos de comunicación son tan importantes en la vida, puesto que es la forma en cómo podemos convivir de una forma sana y no salvaje, o bien agresiva, con los demás. Claro, debo recalcar que me refiero a una comunicación con valores y conductas adecuadas. Y ahora hablaremos sobre sus usos. La comunicación verbal se utiliza comúnmente y es el simple hecho de hablar a base de la construcción de palabras para transmitir un mensaje. También se puede incluir en este tipo de comunicación al lenguaje escrito, que corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras y se considera como una manifestación del lenguaje verbal. Las principales características de la comunicación verbal es que es espontánea, se rectifica, utiliza modismos, dichos, se repiten palabras, entre otros. Sus usos son muy comunes, como el simple hecho de dirigirse a alguien con la palabra o bien mediante un texto, como comúnmente muchas personas lo hacen. Mientras que la comunicación no verbal es una forma de interacción silenciosa, espontánea, sincera y sin rodeos, e ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al ser todos nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones. De esta manera, nuestro lenguaje corporal emite señales a base de emociones y sentimientos. Al final terminamos transmitiendo nuestras verdaderas intenciones a través de actitudes que comúnmente suelen ser silenciosas. Estas señas o señales son gestos, movimientos de la cabeza o corporales, postura, expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, tacto, contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos vocales. El vestuario y el arreglo personal también son importantes. Un dato curioso es que la comunicación verbal, que son las palabras, solo representan un 35% del mensaje, mientras que el otro 65% se comunica a base de signos no lingüísticos que forman parte de la comunicación no verbal. En la interacción personal, ambos tipos de comunicación van juntos para poder enviar correctamente el mensaje, con el simple hecho de que al decir algo, pero que al mismo tiempo mi comunicación corporal se activa para querer darle más sentido y claridad al mensaje. Yo diariamente uso ambos tipos de comunicación porque involuntariamente mi cuerpo reacciona ante lo que quiero decir. Algunos ejemplos son cuando hablo con alguien que me cae mal y trato de ser lo más distante e incluso la mirada refleja disgusto. En mi interacción grupal como futura ingeniera textil es tan importante saber usar los dos tipos de comunicación porque se complementan con el ámbito laboral. Cuando hablamos de comunicación verbal debo de cuidar mi tono de voz, mi dicción, ritmo, expresividad, las pausas, la entonación y la interpretación para poder comunicar a mi grupo de trabajadores o compañeros lo que le solicite y más que nada ser clara para que este mensaje sea entendible. Sin embargo, también este mensaje se complementa con el aspecto de comunicación no verbal, donde a base de un buen lenguaje corporal transmitir el mensaje de una forma más clara. Otros aspectos importantes son la forma en cómo los observe o incluso el arreglo personal, porque la vestimenta también habla de la atención y seriedad con la que se tomará el mensaje. Es claro ejemplo que no puedo presentarme de forma informal como una ingeniera textil. Y bueno, para concluir, se debe mencionar que la comunicación verbal y no verbal son el complemento perfecto para transmitir el mensaje al receptor, ya sea en la vida personal o laboral. Es importante mantener un buen margen de la comunicación.